Llegamos al capítulo 2 de Colosenses, ¿cierto? Tuvimos varias semanas en el 1. Y hoy vamos a estudiar desde el capítulo 2, o sea, el capítulo 2, versículo 1 al versículo 7. Y vamos a ver aquí el anhelo de Pablo, el deseo de Pablo por los colosenses, que, hermanos, es el mismo deseo de Dios para cada uno de los creyentes. Y ese deseo es nuestra madurez espiritual. Nuestra madurez espiritual. Y vamos a leer desde el versículo 1 al verso 7 del capítulo 2 de Colosenses. Antes vamos a orar al Señor. Padre Celestial, oramos una vez más para que usted nos dirija, para que este texto pueda ser de provecho, Señor, para nuestras vidas y podamos ser edificados, Señor, y comprender cada uno de nosotros que debemos madurar en el Señor. Gracias, Padre, y denos de su gracia para ello. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, desde el capítulo 2, versículo 1 al 7, creo yo, esta es una opinión muy personal, está el propósito de esta carta. El propósito de por qué se escribió, ¿cierto?, la carta a los colosenses, de por qué Pablo, ¿cierto?, les dirigió esta carta a estos hermanos que aún no conocía, ¿cierto?, o que no había visitado. Probablemente Pablo conocía a algunos de los hermanos, conocía a Epafras, ¿cierto?, que era el encargado ahí de la obra de la iglesia, pero no había visto el rostro de los hermanos o no había visitado la iglesia nunca el apóstol Pablo. Dice el verso 1 al verso 7, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento. Nuevamente el verso 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Se da cuenta que ahí, creo yo, está el propósito, ¿cierto?, de esta carta? Pablo le escribió esta carta a los colosenses para que nadie los engañase. Dijimos que habían falsas doctrinas, doctrinas que decían que Cristo no era suficiente, ¿cierto?, que necesitaban un conocimiento superior a Cristo para poder llegar verdaderamente a Dios. Pero dice Pablo en el verso 3, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ustedes no necesitan nada más. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Y sigue con el propósito de esta carta. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hermanos míos, cuando nosotros observamos a un niño, cuando observamos a un pequeño nacer, cuando observamos a un bebé, ¿cierto?, lo que hemos tenido el privilegio de ver ahí a un niño nacer, nosotros a esos pequeños, a nuestros hijos especialmente, los alimentamos, les enseñamos con el propósito de que ese muchacho, esa niña, ¿cierto?, pueda llegar un día a ser un hombre, una mujer madura, ¿cierto?, que vaya en un proceso de madurez mientras les enseñamos, mientras le damos el alimento necesario, ¿cierto?, en esa etapa de la vida. Pero llega una etapa donde ese niño, donde ese pequeño, ¿cierto?, al pasar de los años puede alimentarse ya por sí mismo. Ese niño llega a un periodo de madurez donde ya puede autovalerse, ¿cierto?, puede vestirse por sí solo, puede alimentarse solito, y luego ya más adelante, cuando llega a una etapa de adultez, ya puede autosustentarse incluso. Es la ley de la vida, ¿cierto? Es una etapa natural. Ese niño un día crecerá, dejará lo que era de niño, ¿cierto?, y actuará como una mujer, si es una señorita, o como un hombre, ¿cierto?, en el caso de los varones, maduro. Una niña o un hombre, ¿cierto?, maduro. Y asimismo, hermanos míos, en la vida cristiana. Asimismo, en la vida cristiana. Ese es el proceso natural, ¿cierto?, de la vida.
Pero la vida cristiana también es así. El creyente nace de nuevo y naturalmente el creyente debe crecer espiritualmente. Comienza su primera etapa al ser salvo, ¿cierto? Al nacer de nuevo. No importa la edad que tenga ese creyente, ¿cierto? Usted puede tener 10, 15, 20, 50, 80 años cuando conozca al Señor. Pero en ese momento que usted nace de nuevo, nace en Cristo, ¿cierto? Usted comienza su vida. Usted es un bebé espiritualmente hablando. Si usted ha conocido al Señor hace poco, ¿cierto? Usted aún es un bebé en el Señor. Y ese bebé necesita leche. Ese bebé necesita alimento espiritual. Por eso la Biblia dice en 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y cuando la Biblia dice crezcáis para salvación, quiere decir crecer para alcanzar la madurez. Para alcanzar la madurez. Entonces, todo creyente necesita esa leche espiritual. Esa leche espiritual son los primeros rudimentos, las primeras enseñanzas, las cosas básicas, pero muy importantes que serán la base de su fe. A veces pensamos que aquellas cosas básicas que aprendemos cuando comenzamos la vida cristiana no son muy importantes. Son muy importantes, hermano, porque son lo que va a afirmar su fe en el futuro. Entonces, pasa el tiempo, ¿cierto? Y ese muchacho, ¿cierto? Esa joven en el Señor debe ir creciendo también, debe ir madurando en las cosas del Señor. Yo leo los Corintios capítulo 13, que lo vamos a ver al final del mensaje, versículo 11, Pablo dice ahí, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, hermano, cuando este creyente madura, cuando esta persona, ¿cierto? Este creyente en el Señor madura, va creciendo, va alcanzando la madurez que necesita, ahora necesita alimento sólido, ahora necesita carne, porque ese alimento sólido, esa carne, es para los que han alcanzado madurez. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 13 y 14, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, hermanos, cada creyente, naturalmente, ¿cierto? Debe estar en un proceso constante de crecimiento. Cristo lo deja claro ahí en Juan capítulo 15, cuando Él dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, este lleva fruto. Porque separado de mí, luego dice, nada podéis hacer. Y ustedes ven ahí 11 veces la palabra permanecer en Cristo, permanecer en el árbol. Entonces nosotros somos ramas dentro del árbol que debemos permanecer para poder llevar fruto naturalmente, para poder crecer, ¿cierto? Naturalmente. Un creyente que está aferrado a Cristo crece naturalmente. Cada árbol tiene su proceso. Algunos más lentos, otros más rápidos, pero todos crecen. Están en una salud espiritual correcta. Entonces, así un creyente verdadero, hermanos, debe crecer. Unos más lentos, otros más rápidos, pero el verdadero creyente está en un proceso de santificación que lo lleva a ser semejante más a Cristo cada día. La palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El verdadero creyente, hermanos, está en un proceso donde lo externo, ¿cierto?, se va desgastando, pero el ser interno, el espiritual, se renueva, dice la palabra, de día en día. Esa es la obra que Dios está haciendo, ¿cierto?, en el creyente. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y hermanos, ¿por qué digo todo esto? Porque este era el deseo de Pablo para los colosenses. Esta era la oración de Pablo para los colosenses, para que ellos estén creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo, para que ellos pudieran alcanzar la madurez y así no fueran engañados por falsa doctrina. Eso es lo que vemos desde el versículo 2, del capítulo 2, versículo 1 al verso 7. Y no solo ellos, sino también sus vecinos y hermanos en Cristo, ¿cierto?, que estaban en la Odisea.
todos aquellos que estaban en aquella provincia, ¿cierto? Cercana a los colosenses. Entonces, eso es lo que hablaremos hoy en base a estos versículos, hermanos. El anhelo de Pablo, el deseo de Pablo, que también es la voluntad de Dios, que es la madurez espiritual de cada creyente. Veamos el anhelo de Pablo aquí desde el versículo 1 al verso 3. Colosenses capítulo 2, verso 1 al 3. Dice la palabra del Señor: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, si ustedes notan en el verso 1, la palabra lucha ahí, cuando Pablo dice cuán gran lucha, es una palabra griega de donde viene nuestra palabra agonía. Agonía. Entonces, cuando Pablo habla de la lucha, ahí está hablando de una lucha agonizante, de una lucha agotadora, de cuán gran lucha, dice ahí, sostengo por vosotros. O sea, era una ardua lucha en la que Pablo estaba librando por los colosenses. Aunque no nos deja claro el texto cuál era la lucha, nos da a pensar de que es una lucha en oración, de que es una oración constante, ¿cierto? La de Pablo por los colosenses. Pablo había aumentado en el último tiempo su preocupación y había aumentado su oración, aunque él nunca había dejado de orar por los colosenses a pesar de que no les conocía, ¿cierto? Él aumentó ahora su oración por los colosenses y por todos los que estaban en aquella región, los laodicenses también. ¿Por qué él lo aumentó? Después de que Epafras, ¿cierto?, le contó la situación en aquel lugar, que los colosenses estaban bien en la fe, pero había peligro, ¿cierto?, con falsos maestros, con falsa doctrina que querían contaminar la iglesia. Entonces, esos falsos maestros, ¿cierto?, esos maestros del error estaban al acecho. Entonces, Pablo comienza a interceder aún más por la obra ahí en aquel lugar. Pablo oraba por ellos con un propósito específico. Y uno de los deseos de Pablo era conocerles, ¿cierto?, conocerle a los colosenses. Pero no tenía ese privilegio, no había tenido esa oportunidad de parte del Señor aún. Es por eso que él, como no podía ahí contribuir compartiendo el Evangelio, no podía contribuir enseñando a los hermanos, ¿cierto?, las cosas espirituales, confirmándolos en la fe, él oraba por ellos para que Dios lo hiciera, porque Pablo sabía que él no era indispensable, que Dios es el que hace la obra en ellos. Que a pesar de que él no había podido ver su rostro aún, sabía que Dios podía trabajar en ellos, ¿cierto?, y que él podía interceder a través de la oración. Y el anhelo de Pablo, hermanos, es el anhelo de todo pastor por sus ovejas, ¿cierto? Vemos aquí el corazón pastoral de Pablo reflejado en estos versículos. El anhelo, ¿cierto?, de él era la madurez espiritual de los creyentes. La madurez espiritual. Pablo anhelaba que estos colosenses pudieran alcanzar la madurez para no dejarse engañar por falsos maestros. ¿Y qué les dice aquí, hermanos? ¿Cuál era el anhelo de Pablo? Versículo 2, vemos para que sean consolados, ¿cierto que dice? Sus corazones. Para que sean consolados sus corazones. Esto tiene que ver mucho, hermanos, con ser alentados, con tener corazones fortalecidos en el Señor. Ese era el deseo de Pablo y su oración, su lucha, para que sean consolados sus corazones. Esto tiene que ver también con la motivación, con la esperanza que debe tener el cristiano en el Señor. Amén. Corazones fortalecidos, corazones confiados en Dios. Ese era el deseo de Pablo. Se imagina, hermanos, que los colosenses hubieran estado desalentados, totalmente desesperanzados, decepcionados del Evangelio. Cualquier falsa doctrina se hubiera metido en la iglesia con facilidad. Es por eso que Pablo oraba,
¿cierto?, por la fortaleza de corazón de los creyentes. Era su lucha en oración. Era una oración agonizante por los colosenses, para que ellos pudieran tener esa fortaleza. Hermanos, qué bendición es en la iglesia, ¿cierto?, ver a aquellos cristianos, ¿cierto?, que son maduros y que están con sus corazones alentados, con sus corazones fortalecidos, creyentes que no tienen o no necesitan estar siendo levantados del suelo a cada momento, porque ellos se levantan, hermanos, con la palabra de Dios, porque tienen sus corazones confiados y esperanzados en Dios. En Dios. Es una bendición. Ver la madurez, hermano, en un creyente. Eso es señal de madurez. Creyentes con corazones fortalecidos. No recuerdo con quién conversaba el otro día. Creo que con un hermano de otra iglesia. Me decía, hoy día en las iglesias hay muchos, me decía él, predicadores tirando solamente palos de los púlpitos. Puros palos solamente. Yo le decía, a veces obviamente en nuestra carne nos gustaría tirar palos, pero tenemos que entender nosotros como predicadores, primero que estamos aquí para predicar la palabra de Dios, nada más que para hacer micrófono y decir así dice el Señor, lo que la Escritura dice. Amén. La Biblia enseña que si tengo algo que decirle a alguien, se lo tiene que hacer con él estando solos, no desde un púlpito. Pero yo le decía a este hermano que lo que tenemos que aprender nosotros como predicadores de la palabra del Señor, ¿cierto?, de la palabra bendita de Dios, es que esa no es nuestra tarea. Y aunque nosotros, ¿cierto?, digamos cosas desde el púlpito que puedan ir dirigidas a alguien específicamente, esa palabra no va a cambiar a nadie. Lo que cambia los corazones y fortalece los corazones, hermanos, es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no cambia a una persona, mis palabras no sirven de nada para cambiar. Entonces, debemos tener esa confianza y saber que la palabra de Dios, hermanos, tiene poder. A veces en nuestras declaraciones doctrinales dice que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica, ¿cierto? Pero desde los púlpitos no se nota porque confiamos más en nuestras palabras que en la palabra de Dios. Esa declaración doctrinal debemos llevar a la práctica. Esta es nuestra regla de fe y práctica, nuestra regla de fe y conducta. Y esto debe ser predicado desde los púlpitos, porque tiene poder para convertir el alma. Amén. Para convertir el corazón de piedra en un corazón de carne. Amén. Alentar el corazón del creyente. La palabra de Dios, hermanos, tiene un poder extraordinario que nosotros ignoramos. Es por eso que debemos confiar en el poder de la palabra para poder tener corazones fortalecidos. Entonces es una bendición, hermanos, ver a creyentes, ¿cierto?, maduros. Obviamente uno tiene que entender que todo creyente tiene su proceso de madurez, su proceso de crecimiento. No se desespere en crecer más de lo que usted puede hacer o lo que Dios quiere que usted crezca, ¿cierto? Es un proceso de santificación y ese proceso termina, ¿cierto?, cuando lleguemos a la presencia del Señor transformados por Él, cuando Cristo mismo complete la obra que Él comenzó en nosotros. Entonces, hermanos, pero debemos procurar que estemos creciendo cada día. A pesar de que Dios hace esa obra sobrenatural de santificación en nuestra vida, nosotros debemos procurar también nuestra santificación. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. O sea, hay una orden ahí, un mandato a ser santo, a procurar nosotros la santidad, a procurar nosotros el crecimiento, la madurez. Corazones fortalecidos, debemos procurar eso y también debe ser nuestra oración. ¿Qué más le dice Pablo a los colosenses? Para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Unidos en amor. Unidad de creyentes en amor. Eso también, hermanos míos, es una señal de madurez. Y esto es algo muy importante dentro de la iglesia, ¿cierto? Y era la oración de Pablo por los colosenses. La unidad de la iglesia, hermanos, es algo fundamental. La unidad de la iglesia en amor. Cuando una iglesia se ama y es unida, aparte, esa iglesia, hermanos, es un testimonio a aquellos que no conocen a Cristo. Es un testimonio fiel, vivo, del amor de Cristo. Es un testimonio, ¿cierto?, esa iglesia de estar practicando el Evangelio, practicando las leyes fundamentales de la palabra de Dios, ¿cierto?, los mandamientos. Cristo dijo, ¿cierto?, que el mayor y más grande mandamiento es amar al Señor con todo su corazón,
con toda su alma, con toda su mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende la ley y los profetas. En eso se resumen, ¿cierto?, los primeros 6 mandamientos que tienen que ver directamente con Dios y los otros 4 que tienen que ver con el prójimo. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Cristo dijo en Juan capítulo 13, verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces, hermanos, es nuestra responsabilidad proteger la unidad de la iglesia. ¿Cierto? Está en nuestro pacto doctrinal. Pronto van a tener una copia cada uno nuevamente de ese pacto, ¿cierto? Pero es nuestra responsabilidad proteger la unidad de la iglesia y orar por la unidad de la iglesia y practicar cada uno de nosotros el amor cristiano. Practicar cada uno el amor con nuestro hermano en Cristo. Y esa era la oración, hermanos, y el deseo de Pablo. Un corazón fortalecido, un corazón alentado. Y además de esto, la unidad que debe haber en los creyentes, ¿cierto?, en amor. Eso, dice Pablo, les llevará a la madurez. Eso les llevará a la madurez. Un corazón fortalecido y una unidad en el cuerpo de Cristo. Hermanos, la madurez espiritual, ¿cierto?, el practicar estas cosas, el tener un corazón fortalecido, el tener amor entre los creyentes, le va a dar una comprensión mayor del Evangelio. Recuerdan que yo hace una semana atrás yo les dije que nosotros debemos constantemente estar recordando el Evangelio y practicando el Evangelio. El Evangelio no es solamente para las personas que lo tienen a Cristo, sino especialmente para nosotros los creyentes, porque hay muchas implicaciones, ¿cierto?, que vienen del Evangelio. Muchas cosas que nosotros debemos llevar a la práctica y comprender un poco más. Y hermanos, cuando comprendamos más el Evangelio, ¿sabe? Usted va a ser más maduro. Va a ser más maduro. Cuando entienda un poco más lo que Cristo hizo en nosotros, con su muerte, con su sacrificio y con su resurrección, usted va a madurar en las cosas del Señor. Verso 2 nuevamente dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ese misterio que ya no es misterio. Entonces, el misterio que ya está revelado aquí en su palabra. Que era misterio en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, pero es revelado en el Nuevo Testamento a través de Cristo. Entonces, hermanos, un entendimiento más profundo del Evangelio le va a dar mayor madurez. El misterio de Cristo, ¿cierto?, el misterio de Dios, el Evangelio. Entonces, hermano, también con esto debemos recordar que Pablo estaba combatiendo las herejías, ¿cierto?, de aquellos falsos profetas, falsos maestros que enseñaban que se necesitaba algo más que Cristo. Que Cristo no era suficiente, ¿cierto?, que se necesitaba un conocimiento, una sabiduría especial, y esa sabiduría estaba en una élite, en un grupo, ¿cierto?, espiritual de personas que no era accesible a todos los creyentes, era solamente para algunos. Entonces Pablo también con estas palabras está combatiendo, hasta alcanzar, dice, todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y miren lo que dice ahora, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, Pablo con esto le está diciendo a los colosenses, hermanos, Cristo es suficiente para ustedes. No necesitan otro conocimiento, no necesitan más sabiduría, ¿cierto? Cristo, en Él, ¿cierto?, están escondidas todos los tesoros, dice, de la sabiduría y del conocimiento. O sea, si ustedes tienen a Cristo, lo tienen todo. No necesitan un entendimiento, un conocimiento escondido, sino que ese conocimiento absoluto está revelado en la persona de Jesucristo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, ¿qué es lo que necesitaban los colosenses para entender eso? Madurez. Madurez. Estar unidos en amor, ¿cierto? Consolados sus corazones para alcanzar, dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Porque cuando hallen, ¿cierto?, esa madurez, ese entendimiento, entonces ellos comprenderían que en Cristo estaba escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo es suficiente, hermanos míos. Cristo es suficiente
para usted y para mí. Cristo lo llena todo. Entonces, hermano, un cristiano maduro, y eso es lo que está tratando de decir Pablo, y es el deseo de Pablo, no se deja engañar. ¿Sabe por qué? Porque estudia la palabra del Señor. Porque usted tiene la iluminación del Espíritu Santo, porque usted tiene a Cristo morando en su interior y no necesita solamente la interpretación, ¿cierto?, de los textos que da el pastor desde el púlpito. Usted cada día puede escudriñar las Escrituras para ver si las cosas que se le enseñan son así. Tiene esa libertad en el Señor. Y eso lo hace un cristiano maduro, un cristiano, hermano, con esa madurez no se deja engañar. No se queda con lo que escucha. No solo lee la palabra de Dios. Un cristiano maduro profundiza en la palabra de Dios. Esta última semana he estado conversando con ciertas personas, no de esta iglesia, de otros hermanos, algunas cosas, y no sé si es la palabra, pero me molesta un poco cuando ciertos hermanos tratan de racionalizar, no sé, ¿está bien? O razonar, no es la palabra razonar. Bueno, pero tratan de comprender simplemente los textos bíblicos. O sea, a veces mencionamos un texto y tratan de que ese texto quepa, ¿cierto?, en su mente, en sus creencias, ¿cierto? Y ahí tratan de dar una interpretación de ese texto. Cuidado, hermano, con eso. Cuidado. Eso no es lo que Dios quiere, ¿cierto? O que sea la manera de interpretar los textos bíblicos. Usted, para ir a un texto bíblico, para poder dar una interpretación de un texto, usted tiene que ir primero al autor original. ¿Quién estaba hablando? ¿A quién le estaba hablando? No toma un texto y trate de razonarlo y entenderlo ahora en su tiempo, ni entenderlo en su mente solamente. Lleve ese texto, ¿cierto? Si tiene la posibilidad de consultar al idioma original, al griego, sería maravilloso, ¿cierto? Si tiene la posibilidad de consultar con otras revisiones de la Biblia. Yo en mi biblioteca tengo más de 10 revisiones bíblicas, ¿cierto? Yo cuando tuve un texto consulto varias revisiones y eso te da más claridad, más luz de la palabra de Dios y de lo que el texto realmente quiere decir. Y bueno, también tiene que ver quién está escribiendo, en qué tiempo, en qué periodo cultural está escribiendo y a quién está dirigido esa carta. Por ejemplo, estas cartas están dirigidas, ¿a quién? A los colosenses, hermano. Debemos entender el contexto de los colosenses en aquellos tiempos. Y luego de que yo ya tengo el contexto histórico, gramatical, ¿cierto?, del texto, yo ahora lo aplico a mi vida. Ahora yo lo aplico. Ahora yo trato de sacar enseñanzas que puedan servirme ciertas doctrinas bíblicas de ese texto. Pero antes no puedo. Antes no puedo. Sería, ¿cierto?, interpretar el texto a mi manera, con mis pensamientos, con mi razonamiento. Entonces debemos dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Y para eso yo debo descubrir todo eso antes. Amén. Entonces lo que quería decir con eso es que conversaba con ciertos hermanos y ellos exponíamos textos bíblicos y la respuesta que me daban de ciertos textos estaba totalmente fuera de un contexto. Totalmente fuera de un contexto. Y yo decía, me da pena, hermanos, que podamos tratar de esa forma la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se merece algo mejor, una buena interpretación. Porque cuando yo voy a mencionar un texto, dice la palabra de Dios que yo hablo en Cristo como de parte de Dios y delante de Dios. Si yo me subo a un púlpito, ¿cierto?, a mencionar un texto sin saber su contexto, sin saber realmente lo que quiere decir, hermano, soy un irresponsable. Porque estoy sacando fuera de contexto la palabra de Dios. No estoy tomando en serio lo que la Biblia está diciendo. Entonces debemos tener cuidado con eso. Porque la palabra de Dios merece el valor, ¿cierto? El mayor valor en nuestra vida. Porque es la palabra de Dios. Yo lo pongo siempre, pienso, desde que escuché esa ilustración del pastor. Él decía, nosotros debemos predicar como si Cristo estuviera sentado en la primera banca. Y tenemos que pensar, mientras yo esté predicando, si Él estaría diciendo amén a lo que yo estoy predicando. O si Él estaría diciendo, no, me está sacando fuera de contexto. Eso yo no lo dije.
De esa forma tenemos que predicar. Con esa responsabilidad debemos mencionar cada texto de la Biblia. Porque, hermanos, lo que estaba diciendo es que un cristiano maduro profundiza en la Escritura. No estoy diciendo que usted tiene que aprender griego si no lo sabe. Yo tampoco lo sé, yo lo consulto. Sé ciertas palabras y ciertas cosas básicas solamente, pero lo consulto constantemente porque es lo mínimo que debería hacer un pastor, por lo menos, un predicador de la palabra. Pero usted debe profundizar, debe, ¿cierto?, estudiar el contexto, por lo menos. Hay ayuda, hoy día hay muchas facilidades, mucho más que antes incluso, para poder hacerlo. Profundice en la palabra de Dios, porque esto le va a dar madurez, hermano. La fe viene al oír la palabra de Dios. Eso le va a dar madurez. El propósito de Pablo también, versículo 4, no solamente el anhelo de Pablo, vimos del verso 1 al 3, ahora el propósito de Pablo hacia los colosenses, verso 4. Y esto lo digo para que nadie, ¿se da cuenta todo lo que Pablo dijo? ¿Ya? Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hermanos, los maestros del error son muy elocuentes. Los maestros del error son especialistas en cambiar a la persona, ¿cierto? En introducir herejías en la persona con palabras lindas. Cuidado con eso. Cuidado con las adulaciones. Cuidado, ¿cierto?, con aquellos falsos maestros que solamente hablan lo lindo, ¿cierto? Y muchas veces de las cosas del Señor. Cuidado con aquellos que le dicen o exaltan al hombre, ¿cierto?, en vez de Cristo. Cuidado con eso, hermano. Es peligroso. El propósito de Pablo, entonces, era que los colosenses no fueran engañados por los falsos maestros, sino que ellos tuvieran la madurez necesaria para decir, no, eso no sale de la Biblia, eso es una herejía. Y sabemos ya las corrientes doctrinales que estaban surgiendo en aquellos tiempos. Las que le mencioné recién, el judaísmo también. El ascetismo, que lo vamos a ver dentro de las próximas semanas. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado con aquellas doctrinas que no glorifican a Dios. Hermanos, si un evangelio, si una doctrina se enfatiza en el hombre, si tiene como el centro de doctrina al hombre y no a Dios, entonces esa no es una doctrina correcta. El centro del evangelio, el centro de la Biblia es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Es como el evangelio de la prosperidad. Un hombre dijo, ahí hay un problema. Cuando estos pastores hablan de enriquecerse y el único que se enriquece es él. Hay un problema con esa doctrina. Entonces hay doctrinas que encubiertamente, hermanos, se meten dentro de la iglesia. Y aunque parecen bonitas, aunque parecen cómodas, no están en la palabra de Dios. ¿Y saben quiénes son los encargados de dejar en evidencia esa doctrina? Los cristianos maduros. Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los falsos maestros son muy persuasivos en sus palabras. Pero debemos tener la madurez, hermanos, de enfrentarlos con la palabra de Dios. Me gusta uno de los versículos, ¿cierto?, y que siempre recuerdo, es que dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, apacible, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si Dios, dice, les conceda que se arrepientan. Por si Dios le da la posibilidad, ¿cierto?, de arrepentirse. Tercero, hermanos, el compromiso de Pablo. Ese era el propósito de Pablo, lograr que la iglesia no se desviara tras falsas doctrinas. Y el compromiso de Pablo se ve claro aquí en el verso 5. Verso 4 dice Pablo, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. A pesar de que Pablo no había podido visitar la iglesia, hermanos. Podría haber dicho que me importa a mí los colosenses, yo no le conozco. Pero a pesar de eso, a pesar de que él no fue el fundador
oficial, ¿cierto?, personal de la iglesia, él tenía un compromiso serio con ellos. Y su compromiso no era simplemente con los colosenses, sino era con la obra de Dios, o con el Dios de la obra en general. Pablo era un creyente comprometido. Y no simplemente porque era el que abría las iglesias, sino porque era un creyente comprometido. Él oraba constantemente por ello. Vimos la otra vez de que en cada carta Pablo dice que lo recordaba siempre en sus oraciones. Lo recordaba siempre en sus oraciones. Y hermano, él tomaba un tiempo serio de oración para orar por cada uno de los creyentes, ¿cierto?, en estos lugares, porque eran muchas las iglesias, muchos los creyentes que él conocía. Y su deseo era estar con ellos, ¿cierto? Su deseo era predicar el evangelio, tener algún fruto, confirmar la fe de los hermanos, pero a veces Dios no se lo permitía por diversos motivos. Lo vemos claramente en la Biblia, en Hechos. Aparece cuando el Espíritu no le permitió ir. A los romanos también, ¿cierto?, no había podido visitarlos. Pero hermanos, se gozaba en su compromiso, en su oración por la obra de Dios. Él se gozaba de ver la firmeza de la fe en Cristo de los colosenses, de ver su buen orden, que aún ellos no habían dejado contaminarse, no se habían dejado contaminar, ¿cierto?, por las falsas doctrinas. Estaban al acecho, y esa era la oración de Pablo, ese era el peligro que Pablo preveía, ¿cierto?, en aquella iglesia, pero no se habían contaminado aún. Entonces, hermanos, Pablo era un hombre comprometido. Nosotros debemos ser cristianos comprometidos en la obra. Un creyente maduro también es un creyente comprometido, un creyente que sirve a otros, un creyente que ora por otros, un creyente que ora por sus hermanos. Mínimo, nosotros deberíamos orar por nuestros hermanos de esta iglesia. Mínimo. Hermanos, somos pocos aún. Si se tomara un tiempo, ¿cierto?, y orara por cada uno de nosotros por nombre, créame que no le tomaría mucho tiempo. Y sería fácil de recordar. Porque aún somos pocos. Entonces hay un compromiso de orar por cada uno de los hermanos. Conocemos la necesidad de nuestros hermanos. A veces exponen peticiones aquí. Dese el tiempo, hermano, de orar por cada uno de sus hermanos. Haz un compromiso con el Señor, como así Pablo lo tenía. Porque todo creyente maduro, hermano, está comprometido en la obra de Dios. Está comprometido con los hermanos. Está comprometido con la iglesia. Por último, la exhortación de Pablo. No solamente tenía un anhelo Pablo, no solamente tenía un compromiso, ¿cierto?, sino que él también tenía una exhortación para estos creyentes. Versículos 6 y 7. Por tanto, bueno, y vemos el propósito, creo yo, de la carta. Primero, que no se contaminen con falsa doctrina y que anden como Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. En estos versículos Pablo le está dando esa exhortación a los colosenses. Él les dice que deben andar en Cristo, en Él. Deben ser maduros espiritualmente, deben llegar a la madurez, deben estar en proceso de crecimiento. A eso se refiere con la palabra sobreedificado. Ir construyendo, ¿cierto?, ladrillo a ladrillo, ir madurando paso a paso en Él. Entonces Pablo les exhorta que de la manera que habían recibido, que habían aceptado el Evangelio, que habían recibido al Señor, deben andar en Él, sin desviaciones tras falsas doctrinas. Y eso se le iba a dar la madurez. Hermanos, debemos saber nosotros como iglesia que hay doctrinas bíblicas por las cuales nosotros debemos estar dispuestos a morir.
las cuales no se transan con nada. Son 9 o 10 doctrinas básicas, ¿cierto? Fundamentales, las cuales me van a decir, ¿cierto? Si un creyente de otra iglesia es mi hermano en Cristo o no. Por ejemplo, la salvación por gracia, que es central en nuestro evangelio. Si alguien me dice, si una iglesia me dice, no, la salvación no es por gracia, o es por gracia más algo, ¿cierto? O es por obras, entonces eso me va a llevar a no tener comunión con esa iglesia y a no considerarlos mis hermanos en Cristo porque no creen en una salvación bíblica. No han conocido una salvación bíblica. Si me dicen personas de otra religión que Cristo no es Dios, entonces no son mis hermanos en Cristo. El caso de los testigos de Jehová. No son mis hermanos en Cristo. No recomendarían absolutamente a nadie una iglesia testigo de Jehová. Porque ellos no creen que Cristo es Dios. Entonces hay doctrinas, hermanos, muy importantes. La doctrina de la Trinidad. El nacimiento virginal de Cristo. Que es muy importante. Que esas doctrinas no podemos transarlas por ningún motivo. Son las bases de nuestra fe. Y si alguien no cree esa doctrina, entonces no es mi hermano en Cristo. Y debemos tener claro eso. Pero hay otras doctrinas que son secundarias. También debemos tener claro eso. Un hombre dijo por ahí, debemos levantar murallas doctrinales, barreras doctrinales. Pero cuidado, con que esas barreras sean tan altas que no me dejen ver a mi hermano que está al lado. Cuidado con eso. A veces se le dan prioridad, ¿cierto?, a discusiones por temas secundarios, por costumbres incluso, que no son doctrinas, ¿cierto?, y no por la doctrina verdadera. Por las doctrinas, ¿cierto?, bíblicas, verdaderas, fundamentales, debemos estar dispuestos a morir. Pero hay otras, ¿cierto?, que quizás yo no estoy de acuerdo, ¿cierto? Un ejemplo, la música. La música. Nosotros somos bien, ¿cómo se dice? Conservadores, gracias. Conservadores para tocar la música. Pero hay otras iglesias que no son tan conservadoras para tocar la música. Quizás no lo vamos a practicar nosotros en nuestra iglesia, pero no significa que no sean mis hermanos en Cristo. ¿Entienden? No es una doctrina secundaria. Bueno, y hay muchas otras posiciones escatológicas de todos los últimos tiempos. Y de los dones espirituales incluso, del gobierno de la iglesia. Nosotros tenemos un gobierno congregacional, lo vamos a enseñar en algún punto. La iglesia es la autoridad máxima. Hay otros que tienen un gobierno de ancianos, un gobierno presbiteriano, ¿cierto? Que hay un presbítero que lidera, un presbiterio que lidera la iglesia, ¿cierto? Hay gobiernos episcopales también, pero son doctrinas secundarias, a pesar de que no estamos de acuerdo, ¿cierto?, en el tema de gobierno, pero no son doctrinas que me lleven a decir no es mi hermano en Cristo. Cuidado con eso. Amén. Cuidado con eso. Ahora, lo que estaban luchando aquí los colosenses, o el riesgo que estaban corriendo los colosenses, era netamente con doctrinas fundamentales. Por eso la urgencia de Pablo, ¿cierto?, la oración de Pablo por ellos. Porque estos hombres decían que necesitaban algo más que Cristo para llegar a la salvación, un conocimiento aparte de lo que les había sido enseñado por el Evangelio de los colosenses. Y eso no se podía transar, eso no se puede transar. Hermanos, lamentablemente hay niños fluctuantes, como dice la palabra de Dios, que se dejan llevar por todo viento de doctrina, por todo lo nuevo. No hay nada nuevo, hermano, bajo el sol. No hay nada nuevo. Si alguien llega con algo nuevo, ¿cierto, hermano? Probablemente sea algo falso, porque la iglesia ha vivido 20 siglos ya. Es posible que nosotros después de 20 siglos hayamos encontrado algo nuevo. Y lamentablemente lo que practica la mayoría de las iglesias que se denominan evangélicas hoy día, prácticas que tienen, son nuevas, del siglo XIX, del siglo XX. Lamentablemente han tratado de modernizar el evangelio. Entonces, hermanos, no se deje llevar por corrientes doctrinales sin base bíblica. La Biblia tiene la autoridad máxima.
Versículo 7 dice, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. En otras palabras más simples, lo que Pablo está diciendo aquí es que los colosenses deben estar ¿cierto? En Cristo, plantados, fuertemente arraigados en Él, creciendo paso a paso, sobreedificados, ladrillo a ladrillo, afirmados en la fe, confirmados en la fe, dice ahí, ¿cierto? Firmes en la fe, así como habéis sido enseñados, o sea, así como Epafras, ¿cierto? Se los enseñó a través de la palabra de Dios y la enseñanza misma que había recibido de Pablo. Y siendo muy agradecidos. Siendo muy agradecidos. Hermanos, eso es madurez. Eso es madurez. Y como les decía, voy a tomar el versículo, vaya ahí para ir finalizando en 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño. Cuando yo hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. A la luz de este versículo podemos establecer que hay tres formas de reconocer la madurez en un creyente. No son las únicas, hermano, hay muchas más, solamente en base a este versículo estoy diciendo. Hay tres formas de ver la madurez en un creyente. Número uno, la forma como hablamos. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Lo que un creyente dice con sus labios es la evidencia, hermano, de lo que está en su corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Tarde o temprano, nuestros dichos revelan lo que somos. Tarde o temprano. Tarde o temprano, los dichos revelan lo que nosotros somos. Cuando un creyente está constantemente quejándose, murmurando, criticando, cuando se exalta a sí mismo, cuando habla con arrogancia, cuando usa palabras obscenas y está ofendiendo a sus semejantes, debemos concluir que tal persona es un niño. Si es un creyente, ¿cierto? Es un niño espiritual. Sus palabras revelan quién es. Segundo, lo que pensamos. No solamente lo que hablamos, lo que pensamos. ¿Qué dice Pablo? Pensaba como niño. Salomón en Proverbios, ¿cierto? Escribió que cuál es el pensamiento del hombre, tal es él. ¿Cuál es su pensamiento de su corazón? Tal es él. Amén. O sea, lo que domina los pensamientos de una persona revelan cuál es su carácter interno. Cuando los pensamientos que nos gobiernan contradicen la palabra de Dios y pensamos nosotros egoístamente, ya sea en lo material, en lo pasajero, en la diversión, en lo malo, en lo injusto, en lo inmundo, entonces somos niños, si es que somos creyentes. Porque puede que esos pensamientos, ¿cierto?, sean una persona que no tiene a Cristo. Y tercero, bueno, lo que hablamos, o cómo hablamos, lo que pensamos y lo que juzgamos. ¿Qué dice Pablo después? ¿Está leyendo el versículo, no? 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Juzgar como niños es conducir su vivir con las características propias de un infante. En esa etapa, los seres humanos lloran por cualquier razón, ¿cierto? Cuando son niños. Son dependientes de otros, quieren siempre jugar, no asumen ninguna responsabilidad. No podemos darle una responsabilidad a un niño, ¿verdad? Una responsabilidad vital. Se sienten en el centro de todo y no les gusta compartir lo que tienen, ¿cierto? Así se conducen los niños. A eso está refiriendo Pablo, quien juzgaba como niño. Entonces, tomando esas cualidades,
Como referencia, hermanos, se puede considerar a un niño espiritual a quien siempre se está quejando, dependen de otras personas para su vida espiritual, prefieren el entretenimiento y no el compromiso, no asumen responsabilidad por sus actos, siempre están demandando atención y no procuran dar de sus vidas por el bien de otros. En cambio, cuando un creyente reacciona de manera contraria, entonces hay madurez. Dejó de ser un niño espiritual. Ahora la pregunta es, hermano, ¿eres un creyente maduro? ¿O en proceso de madurez? Quizás no somos aún maduros como deberíamos serlo, pero en un proceso de madurez. ¿Está en ese proceso de madurar espiritualmente? Hermanos, para madurar, y con esto termino, para crecer espiritualmente, yo debo usar correctamente los medios de gracia que Dios me ha dejado. Dios le ha dejado a usted regalos maravillosos, dones maravillosos. Esos medios de gracia, hermanos, son leer la palabra, congregarse, ocupar los dones para servir a otros. Ocupe esos regalos que Dios le ha dado. Lea la Biblia, ore. ¿Y sabe qué va a pasar en su vida? Va a crecer. Va a crecer espiritualmente. Va a crecer. Va a ser como la luz de la aurora, que va en aumento, dice la Biblia, hasta que el día es perfecto. Use los medios que Dios le ha dejado para el crecimiento, el alimento. Algunos no valoran el congregarse. Es triste eso, hermano, porque deberíamos valorarlo muchísimo. Le da crecimiento espiritual. Crecimiento. No solo por la predicación de la palabra. Obviamente la palabra es un trabajo de limpiar nuestra vida, pero la comunión es importantísimo. La unidad, ¿recuerdan? La unidad en amor, dice Pablo. Es muy importante. Y para eso yo debo trabajar, para yo servir, para ocupar mis dones. Debe ser la iglesia. Yo no puedo ir a ocupar, ¿cierto? Ir a meterme en cada iglesia, ¿cierto? O solamente en mi casa ocupar los dones. No, Dios lo ha dejado para servir a otros en la iglesia. En la iglesia. La iglesia la ha dejado, ¿cierto? Para nuestro crecimiento, para nuestra preparación. El evangelizar, hablar a otros de Cristo también le ayuda a crecer. Son los medios que Dios ha dejado para nuestro crecimiento. Oremos, hermanos, por nuestro crecimiento espiritual diario. Procuremos nuestro crecimiento espiritual diario. Amén. Oramos. Eterno Dios, gracias le damos, Señor, por su palabra. Gracias, Padre, por este maravilloso texto, Señor, de la Biblia que nos exhorta, Señor. Nos exhorta y nos alienta a poder ser creyentes maduros. Ayúdenos, Señor, en ese proceso de madurez, denos de su gracia. Ayúdenos, Padre, a ser esforzados en procurar nuestra santidad, a purificar nuestras vidas, Señor, y a no dejar llevarnos por corrientes falsas, Señor, por falsa doctrina que pueden corromper nuestra iglesia y nuestra propia vida. Padre, perdone nuestros pecados y ayúdenos, Señor, a ser creyentes comprometidos en su obra. Le amamos, Señor, y le damos gracias por todo en el nombre de Cristo. Amén.